Bueno, mi nombre es Agustín Catena y les voy a presentar mi trabajo final integrador de la asignatura Elemento de Máquinas. El objetivo de este trabajo práctico fue validar los modelos de estática de impacto y de vibraciones que se dieron a lo largo del cuatrimestre, y para ello se construyó el siguiente dispositivo. El dispositivo consta de un brazo fijo, sujeto a la mesa, y de un brazo móvil, y también de una llave torquimétrica que, que indica el momento que se ejerce sobre el punto de sujeción de la misma sobre el brazo, cuando para distintos modelos, o sea, de estática, de vibraciones y de impacto. Eh, Acá podemos observar las distintas posiciones del contrapeso y cuando está sin contrapeso. Y bueno, acá una vista general del dispositivo. El primer ítem del trabajo fue realizar el diagrama de cuerpo libre con el objetivo de calcular el peso del contrapeso, lo cual era uno de los ítems del trabajo práctico. Primero se hizo el diagrama de cuerpo libre sin el contrapeso para poder calcular el peso del brazo AB, o sea, del brazo superior móvil de madera del dispositivo. Y luego se hizo el diagrama de cuerpo libre considerando el contrapeso a una determinada distancia del extremo derecho del brazo superior. Y aquí hay un desarrollo de todo lo dicho anteriormente, o sea, de los dos casos para el diagrama de cuerpo libre. Y aquí todos esos cálculos se realizaron con archivos de OpenOffice. Primero, sin el contrapeso, se detectó el peso del brazo AB, que dio 6,18 kilogramos fuerza. Y también aquí todas las reacciones del dispositivo, o sea, en cada punto del mismo. Y aquí, para realizar los cálculos, se tomaron las medidas de- del, del brazo, o sea, del brazo AB y del torquímetro con el e-drawing que suministraron. Y la lectura del momento se tomaron desde las fotografías. Y aquí abajo hay una verificación, o sea, se calcula la sumatoria de momento con respecto al extremo derecho del brazo AB, y efectivamente da cero, lo que quiere decir que todas las reacciones y el peso calculado son correctas. Después se realiza el mismo análisis con contrapeso, y para distintas posiciones del mismo se calcula el valor de contrapeso. Aquí también podemos ver todas las reacciones calculadas, y aquí está el valor del contrapeso para las distintas posiciones, lo cual convenía hacer un promedio, ya que el valor mínimo del máximo difiere en 0,4 kilogramos fuerza aproximadamente, lo cual un promedio podemos considerar que es un valor bastante representativo. Y aquí, bueno, estas aclaraciones explican cómo se calculó el ángulo beta, o sea, este ángulo acá sería entre el brazo superior y esta línea recta, el cual nos sirvió para realizar la verificación, o sea, su materia de momento con respecto al punto B. También se tomó la medida del e-drawing, el diferencial de I, y se le restó la flecha para la posición 00B, o sea, sin el contrapeso, que era 6 milímetros. Eso lo pude ver de las fotos, aunque es una lectura aproximada debido a que la calidad de la fotografía no era muy buena. Y por lo tanto, luego haciendo el arco seno, o sea, de la medida del e-drawing menos los 6 milímetros, dividido la longitud aquí del brazo, sacamos el ángulo beta. Y para las demás posiciones, eh, a esa medida 63,84 calculada, bastará con restarle la flecha correspondiente de cada posición, y ahí sacaríamos el ángulo. La siguiente parte del trabajo fue las deformaciones estáticas, o sea, la flecha en el extremo del torquímetro para cada una de las posiciones.
eh, aplicando la fórmula vista en clase, o sea, la carga en extremo por la longitud del torquímetro al cubo sobre 3 por el módulo Young por el momento de inercia de la sección, que es una sección circular de 0,14 centímetros. No, perdón, una sección circular de diámetro 1,3 centímetros. Pudimos calcular las flechas estáticas en el extremo del torquímetro para cada una de las posiciones. Luego viene la parte de impacto, en la cual se soltó el brazo desde, o sea, con el contrapeso en la posición 0,0 o sin contrapeso de distintas alturas. Desde altura 0, o sea, cuando está en contacto la rueda de presión con el mango del torquímetro, y después para altura de 5 y 10 milímetros. Eso para la posición 0,0, con el contrapeso en esa posición. Para el brazo vacío, solo desde la altura 0 se hizo la experiencia. Y aquí podemos ver, bueno, este es el modelo de impacto utilizado. Como, o sea, como la masa que va a impactar se considera la reacción en el extremo del torquímetro. Que se había, acá está Q estática y para la posición vacía, y Q estática para la posición 0,0 con contrapeso, que equivale a la reacción en el punto C, que se había calculado en los otros archivos Excel. Y bueno, acá pudimos ver los cálculos, que son bastante coherentes con lo que decían las fotos. O sea, la predicción de la lectura máxima del torquímetro coincide con lo que indicaban las fotografías de la realización de la experiencia. Acá está para la posición con contrapeso, desde las distintas alturas. Y luego la tercera parte de este trabajo fue la parte de oscilaciones, la cual consistía en validar teóricamente lo que se había medido con el acelerómetro y el equipo de medición. Este es el modelo utilizado. Como más equivalente se considera también la reacción RSI, o sea, en el extremo del torquímetro, porque, o sea, no se puede considerar la suma del peso del brazo A más el contrapeso, porque hay que acordarse que está sujetado con la bisagra del punto A también. Y aquí, bueno, con el modelo teórico, y aquí tenemos la fórmula para sacar la frecuencia de oscilación y luego la frecuencia natural de oscilación, y obtenemos estos valores, los cuales son un poco diferentes de lo que dio el software. Y yo pienso que principalmente esto se debe a los errores de lectura en el torquímetro, del momento del torque, digamos, que, que al arrastrarse los cálculos provocan esa diferencia. Eh, Después la siguiente parte del trabajo fue calcular tensiones y presiones en distintas partes del dispositivo principalmente, y también la carga crítica de pandeo en el brazo BC, o sea, el brazo que une el brazo superior con el inferior, que contiene la rueda de presión. Y todo esto para la lectura máxima posible del torquímetro, que sería 200 libras por pie, lo que es equivalente a 27,65 kilogramos fuerza por metro. Y yo tomé la posición 00B, o sea, sin contrapeso, porque es la que da mayores reacciones en los distintos puntos del dispositivo. Eh, Después, tensión cortante sobre el perno de la bisagra del brazo AB, era el primer ítem de esta parte del trabajo. O sea, tomando la reacción que sale del diagrama de cuerpo libre sin contrapeso, se calcula el área del perno. Y acá hay que considerar otra cosa, como ahora más abajo voy a mostrar la foto de la bisagra. La reacción en el perno, para obtener la fuerza de corte máxima en el mismo, hay que dividirla sobre 2. Después, bueno, con solo calcular el área y hacer la fuerza sobre el área, obtenemos la tensión en el perno, tensión de cortante.
Aquí después pide la presión de aplastamiento entre la rueda de presión y su eje. También es similar, o sea, se calcula la reacción en el perno, y con el diámetro del mismo y el largo, podemos obtener la superficie del cilindro, y al dividir la presión sobre la superficie obtenemos la presión la fuerza sobre la superficie, obtenemos la presión de aplastamiento. Y bueno, este desarrollo fue para calcular la carga crítica de pandeo sobre el brazo BC. Y esto sale del libro Mott, o sea, lo cual nos indica que hay que utilizar la fórmula de Euler. Y la carga obtenida es de 807,76 kilogramos fuerza, y la reacción en el extremo del brazo, para la cual el momento que indica el torquímetro es máximo, era de 56,98. O sea que el pandeo se verifica correctamente, ya que esta reacción es muy inferior a la carga crítica de pandeo. Después pedía la tensión de corte sobre el cuadrado de la llave, que también, o sea, con la reacción donde se sujeta el torquímetro en la madera, que es igual a la reacción del punto C. Se calcula el área de la sección, y dividiendo la reacción sobre el área obtenemos la tensión de corte. Y de manera similar también se calcula la presión máxima entre el inserto metálico del torquímetro y la madera, tomando la misma fuerza, o sea, la misma reacción, pues es igual a la del punto anterior, y calculando el área, ahí obtenemos la presión, dividiendo la fuerza sobre el área. Y aquí están las aclaraciones de toda esta parte del trabajo. Aquí está la bisagra que le mencionaba anteriormente, como consta de tres apoyos en la parte superior y de dos apoyos en la parte inferior. Quiere decir que la reacción del punto A hay que dividirla en 3 y en 2 respectivamente, y por lo tanto la reacción dividida a 2 va a ser la máxima fuerza de corte que se va a dar en esta zona del perno. Después, bueno, acá esta foto muestra la rueda de presión, y el eje de la misma, que la sujeta al brazo BC. Y esta foto de brazo BC se utilizó para calcular la carga crítica de pandeo, como se tomaron las dimensiones de la misma. Acá está el cuadrado de la llave torquimétrica, y finalmente el agujero de la madera donde se sujeta dicho cuadrado. Y después el última parte del trabajo fue la hipótesis de error de cálculo, eh, en las cuales bueno, aquí está cómo se consideraron las medidas de las distintas partes. Acá se calcula la propagación de incerteza en el cálculo de P, eh, y el cual este dio aceptable. Y después finalmente el del contrapeso, que, en promedio para todas las posiciones es de 200% aproximadamente. Y esto en teoría estaría incorrecto. Lo que se podría hacer para mejorar estas mediciones sería utilizar algún torquímetro digital con una apreciación menor, y de esa manera se obtendrían errores relativos mucho más pequeños. Después, bueno, aquí otros errores de cálculo que influyen también. Por ejemplo, se considera que para todos los aceros, un módulo digamos, de 2.100.000 kilogramos fuerza sobre el centímetro cuadrado, pero sin embargo no es muy relevante para los cálculos. Después, errores de paralaje, también que la resolución de la foto no era suficiente en muchos de los casos para ver la flecha del torquímetro en la regla, y también el torque en la escala graduada. Después, desalineaciones, que el brazo BC en el diagrama de cuerpo libre lo consideramos vertical cuando en realidad está levemente inclinado hacia la izquierda. Después tenemos los puntos de aplicación de fuerza, que en realidad son presiones, ya que hay un área
de contacto entre los componentes de la máquina. O sea, esto del diagrama de cuerpo libre siempre se hace una simplificación para, donde se considera que las fuerzas están aplicadas en un punto. Después, por ejemplo, también tenemos que la reacción, o sea, en el extremo del brazo superior, la consideramos aplicada en el extremo del mismo, pero en realidad está desplazada algunos centímetros hacia la izquierda. Eh, Después en el momento de impacto y perdón, en el modelo de impacto y oscilaciones se considera el torquímetro como una barra cilíndrica de sección circular y en realidad consta de varias partes, de un mango plástico, de la escala graduada y de la aguja que indica el momento. Por lo tanto, la rigidez de dicha sección circular constante es una aproximación teórica. Y como conclusiones, eh, podemos decir que el promedio del cálculo de contrapeso es bastante acertado, ya que el valor máximo refería solo en 0,45 kilogramos fuerza del valor mínimo, que las flechas estáticas calculadas también son similares a la de la foto, que se podía apreciar únicamente 6 milímetros debido a la mala resolución, o sea, las calculadas teóricas están entre 4 y 7,3, lo cual es bastante cercano a 6 milímetros. Después, en la parte de impacto, eh, las indicaciones máximas del torquímetro para cada posición también son, acá las podemos ver, esto se saca de la foto, son, son bastante similares a las calculadas teóricamente. Y bueno, después la parte de oscilación, esta la que dio un poco distinto, pero como dije anteriormente, es probable que por la propagación de los errores se hayan obtenido esa diferencia en los valores. Y por último, tenemos que los errores o sea, la proporción de los errores del peso y el contrapeso se podrían disminuir llevando a cabo las mediciones con un torquímetro digital con una apreciación menor que 1 kilogramo fuerza por metro, que es la que tenía el torquímetro de esta experiencia.